El sol matutino se filtraba a través de las cortinas beige del apartamento en el barrio de Malasaña, creando patrones dorados sobre el suelo de madera. Pedro Alonso se despertó lentamente, sintiendo el calor familiar del cuerpo de su esposa Carmen a su lado. Sus dedos encontraron instintivamente el vientre redondeado de ella, donde crecía su primer hijo. 6 meses. En 6 meses sería padre, y esa realidad lo llenaba de una felicidad que creía imposible años atrás. «Buenos días, mi amor», murmuró Carmen, girándose hacia él con una sonrisa soñolienta. «Buenos días, preciosa», respondió Pedro, besando suavemente su frente. «¿Cómo se encuentra nuestro pequeño arquitecto esta mañana?» Carmen rió, esa risa cristalina que había enamorado a Pedro desde el primer día que la conoció en la universidad, cuando ambos estudiaban arquitectura. Habían sido compañeros de clase, luego mejores amigos, después novios, y finalmente, hace 3 años, se habían casado en una ceremonia íntima en Toledo, rodeados de familia y amigos cercanos. «Muy activo. Creo que heredará tu insomnio», bromeó Carmen, colocando la mano de Pedro sobre su vientre para que sintiera las pequeñas patadas. Pedro cerró los ojos y sonrió. A los 38 años, finalmente había encontrado la estabilidad que tanto había buscado. Su estudio de arquitectura, Alonso y Asociados, prosperaba en el competitivo mercado madrileño. Tenía varios proyectos importantes en marcha, incluyendo la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad, y su reputación como arquitecto especializado en conservación patrimonial crecía día a día. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. La rutina matutina se había convertido en uno de sus momentos favoritos del día: café recién molido, tostadas con tomate y aceite de oliva, zumo de naranja natural. Carmen aparecía siempre 15 minutos después, ya vestida para su trabajo como psicóloga infantil en una clínica privada del barrio de Salamanca. «¿Qué tal tu día?», preguntó Carmen, sentándose a la pequeña mesa del comedor. «Tengo la presentación del proyecto Velázquez esta tarde. Los inversionistas parecen entusiasmados, pero ya sabes cómo son estas cosas». Pedro sirvió el café en 2 tazas, descafeinado para Carmen. «¿Y tú?». 3 sesiones con niños nuevos. Casos complicados, pero me gusta el desafío. Por cierto, mi madre llamó anoche. Quiere saber si hemos pensado en nombres». Pedro sonrió. La madre de Carmen, doña Esperanza, era una mujer encantadora pero tremendamente insistente. Desde que se enteró del embarazo, no paraba de enviar listas de nombres, ropa de bebé y consejos no solicitados. «Dile que cuando sepamos el sexo, lo decidiremos. Aún faltan 2 semanas para la ecografía». Después del desayuno, Pedro se duchó y se vistió con su traje gris favorito, el que Carmen decía que hacía resaltar sus ojos verdes. Se miró en el espejo del baño, y notó algunas canas más en sus sienes. El tiempo pasaba, pero se sentía mejor que nunca. Los años turbulentos de su juventud, llenos de relaciones complicadas y decisiones impulsivas, habían quedado atrás. El estudio de Pedro se encontraba en un edificio restaurado del siglo XIX en la calle Hortaleza. Había elegido ese lugar precisamente por su historia arquitectónica, y había invertido meses en restaurar cada detalle del espacio. Las oficinas tenían techos altos, vigas de madera originales y grandes ventanales que proporcionaban luz natural durante todo el día. «Buenos días, Pedro», lo saludó Marta, su asistente de toda la vida, una mujer eficiente de 50 años que conocía el negocio mejor que él mismo. «Buenos días, Marta. ¿Alguna novedad?». «Los planos del proyecto San Jerónimo llegaron con retraso, pero están listos para tu revisión. Y tienes una llamada pendiente de la señora Mendoza sobre el presupuesto de su villa en La Moraleja». Pedro asintió y se dirigió a su oficina privada. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus proyectos más exitosos: la restauración del Palacio de Santoña, la renovación de varios edificios en el barrio de las Letras, el diseño de una biblioteca municipal premiada por su innovación en sostenibilidad. Cada proyecto representaba años de trabajo, pasión y dedicación. Pasó la mañana revisando planos y coordinando con contratistas. A mediodía, decidió salir a almorzar a su restaurante favorito, un pequeño local tradicional a 3 calles del estudio. El dueño, Manolo, lo conocía desde hacía años y siempre le reservaba su mesa habitual junto a la ventana. «El cocido de siempre, ¿verdad, Pedro?», preguntó Manolo con una sonrisa.
por favor. Y que sea generoso, que esta tarde tengo una presentación importante. Mientras esperaba su comida, Pedro observó la vida de la calle a través del cristal. Madrid en otoño tenía una belleza particular, las hojas doradas de los árboles, la luz dorada que se reflejaba en las fachadas de los edificios, la gente caminando apresuradamente envuelta en abrigos elegantes. Se sentía profundamente conectado con esta ciudad que lo había visto crecer profesionalmente. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era una coincidencia, tal vez alguien que se parecía a ella. Pero no, era inconfundible. Elena Varga estaba parada al otro lado de la calle, inmóvil, mirando directamente hacia el restaurante. Llevaba un abrigo negro largo, su cabello castaño recogido en un moño elegante, y aunque estaban separados por el cristal y la distancia, Pedro pudo ver claramente esos ojos oscuros que una vez conoció también. El corazón le dio un vuelco. No la había visto en más de 10 años. La última vez fue en Sevilla, cuando terminaron de la peor manera posible, con gritos, lágrimas y palabras que nunca deberían haberse dicho. Elena había sido su novia durante 4 años en la universidad, una relación intensa y apasionada que se había vuelto tóxica hacia el final. Pedro parpadeó y miró nuevamente hacia la calle. Elena había desaparecido. «Aquí tienes, campeón», dijo Manolo, colocando el plato humeante frente a él. «Gracias», murmuró Pedro, aún conmocionado por lo que acababa de ver. ¿Había sido realmente Elena? Después de tantos años, era posible que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Pero esos ojos eran inconfundibles. Intentó concentrarse en la comida, pero el apetito se había desvanecido. Los garbanzos sabían a cartón, el jamón había perdido su sabor. Su mente viajó involuntariamente al pasado, a los días de universidad cuando Elena y él eran inseparables. Ella estudiaba psicología, él arquitectura. Se habían conocido en una fiesta de estudiantes y la atracción había sido inmediata e intensa. Elena era brillante, hermosa y terriblemente posesiva. Al principio, Pedro había interpretado sus celos como una manifestación de amor. Le gustaba sentirse deseado, necesitado. Pero poco a poco, la posesividad de Elena se había transformado en algo más oscuro. Controlaba sus horarios, revisaba su teléfono, se presentaba sin avisar en lugares donde él estaba con amigos. Las peleas se hicieron frecuentes, seguidas de reconciliaciones apasionadas que solo perpetuaban el ciclo tóxico. La relación había terminado cuando Pedro se dio cuenta de que Elena había estado manipulando sus amistades, alejándolo sistemáticamente de las personas importantes en su vida. La confrontación final había sido brutal. Elena había amenazado con suicidarse si la dejaba, había destrozado objetos en su apartamento, había gritado que él la había destruido psicológicamente. Pedro había sido lo suficientemente joven e ingenuo como para creer que podía salvar a Elena de sí misma. Pero también había sido lo suficientemente maduro como para darse cuenta de que quedarse habría sido destructivo para ambos. Se había ido de Sevilla esa misma noche, había terminado sus estudios en Madrid, y había cortado todo contacto con su vida anterior. Los años siguientes habían sido difíciles. Pedro había cargado con una culpa tremenda, preguntándose si había hecho lo correcto, si podría haber ayudado a Elena de alguna manera. Había necesitado terapia para procesar la relación y entender que el amor no debería doler de esa manera. Cuando conoció a Carmen, todo cambió. Con ella descubrió lo que era una relación sana, respeto mutuo, confianza, espacio personal, amor sin condiciones. Carmen lo había ayudado a sanar las heridas emocionales que Elena había dejado. Ahora, sentado en el restaurante, Pedro se preguntaba qué habría sido de Elena todos estos años. ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Habría encontrado la felicidad? Parte de él esperaba que sí, que hubiera podido superar los problemas que los habían separado. Pagó la cuenta y regresó al estudio, intentando sacudirse la inquietud que lo había invadido. Tenía trabajo que hacer, una presentación importante que preparar. No podía permitir que fantasmas del pasado interfirieran con su vida presente. ¿Todo bien? Te ves un poco pálido, comentó Marta cuando lo vio llegar. Sí, todo perfecto. ¿Están listos los materiales para la presentación? En tu escritorio. Los inversionistas llegarán a las 4. Pedro pasó las siguientes 2 horas repasando los planos, calculando presupuestos y preparando su discurso.
El proyecto Velázquez era ambicioso, la conversión de un antiguo palacio del siglo XVIII en un complejo de apartamentos de lujo, manteniendo todos los elementos arquitectónicos originales. Era exactamente el tipo de desafío que lo emocionaba. A las 4 en punto, llegaron los inversionistas, 3 hombres de mediana edad vestidos con trajes caros y expresiones serias. Pedro los recibió en la sala de conferencias, donde había montado una presentación digital y maquetas detalladas del proyecto. Señores, bienvenidos a Alonso y Asociados. Permítanme presentarles un proyecto que combina historia, elegancia y modernidad. La presentación fue un éxito. Los inversionistas hicieron preguntas inteligentes, mostraron entusiasmo por los detalles arquitectónicos y, al final, expresaron su interés en proceder con el proyecto. Pedro se sintió eufórico cuando finalmente se marcharon, prometiendo una respuesta definitiva en una semana. «Excelente trabajo», exclamó Marta después de acompañar a los inversionistas hasta la puerta. «Estoy segura de que aceptarán». «Eso espero. Este proyecto podría cambiar todo para nosotros». Eran las 6 de la tarde cuando Pedro finalmente apagó su computadora y se preparó para irse a casa. Carmen habría llegado de la clínica y estarían esperándolo con la cena. Tal vez podrían dar un paseo por el Retiro después, algo que habían convertido en tradición los viernes por la tarde. Bajó al garaje subterráneo del edificio, y se dirigió hacia su BMW gris. Fue entonces cuando la vio nuevamente. Elena estaba parada junto a su coche, como si hubiera estado esperándolo. Llevaba la misma ropa que había visto durante el almuerzo, pero ahora podía apreciar los cambios que 10 años habían traído a su rostro. Seguía siendo hermosa, pero había una dureza en sus facciones que no recordaba, una frialdad en sus ojos que lo hizo detenerse en seco. «Hola, Pedro», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ha pasado mucho tiempo». Pedro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El garaje, generalmente lleno del eco de motores y conversaciones, pareció volverse completamente silencioso. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que Elena podía escucharlo. «Elena», logró articular. «¿Qué haces aquí?» «¿No puedo visitar a un viejo amigo?», preguntó ella, dando un paso hacia él. «Me enteré de tu éxito profesional. Felicitaciones. Siempre supe que llegarías lejos». Pedro notó que Elena conocía exactamente dónde trabajaba, dónde estaba su coche, probablemente dónde vivía. El pensamiento lo llenó de una inquietud profunda. «Elena, esto es inesperado. ¿Vives en Madrid ahora?» «Acabo de mudarme. Nuevas oportunidades, ya sabes». Su sonrisa se amplió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Me alegra saber que te va tan bien. Y supe que te casaste. Felicitaciones». La forma en que dijo felicitaciones hizo que Pedro se erizara. Había algo en su tono, una amargura apenas disimulada que lo transportó inmediatamente a los últimos días de su relación, cuando cada conversación era un campo minado emocional. «Sí, hace 3 años. Somos muy felices». Pedro mantuvo su voz firme, pero por dentro se sentía como si hubiera regresado a ser ese joven de 20 y tantos años que caminaba sobre cáscaras de huevo. «Elena, me da mucho gusto verte, pero tengo que irme. Mi esposa me está esperando». «Por supuesto», dijo Elena, haciéndose a un lado para dejarle pasar. «No quiero ser una molestia. Solo quería saludar». Pedro se dirigió hacia su coche, sintiendo la mirada de Elena clavada en su espalda. Cuando se giró para despedirse, ella había desaparecido nuevamente, como si hubiera sido una aparición. Condujo hacia casa con las manos temblorosas y la mente acelerada. ¿Cómo había encontrado Elena su lugar de trabajo? ¿Cuánto tiempo llevaba en Madrid? ¿Y por qué ahora, después de tantos años de silencio? Cuando llegó al apartamento, Carmen lo recibió con un beso en la puerta. «¿Cómo fue la presentación?», preguntó, notando inmediatamente su expresión. «¿Todo bien?». Pedro la abrazó más fuerte de lo habitual, inhalando el aroma familiar de su perfume, sintiendo la solidez reconfortante de su presencia. «La presentación fue perfecta. Solo estoy cansado». Carmen lo miró con esos ojos perspicaces que no se perdían ningún detalle. Era psicóloga, después de todo, y conocía a Pedro mejor que nadie. «¿Seguro que solo es cansancio?». Pedro consideró contarle sobre Elena, pero decidió que no tenía sentido preocuparla innecesariamente. Probablemente había sido solo un encuentro casual, una coincidencia extraña.
Elena habría estado en el barrio por alguna razón y lo había reconocido. Nada más. Solo ha sido un día largo, mi amor. Vamos a cenar. Esa noche, mientras Carmen dormía pacíficamente a su lado, Pedro permaneció despierto mirando el techo. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Elena junto a su coche, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, la forma en que había pronunciado felicitaciones como si la palabra fuera veneno en su boca. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la ventana del dormitorio, que daba a la calle. Madrid nocturna se extendía ante él, luces parpadeantes y edificios dormidos. Pero al mirar hacia abajo, hacia la acera frente a su edificio, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una figura solitaria estaba parada bajo la farola, mirando hacia arriba. Incluso desde la distancia y en la oscuridad, Pedro reconoció la silueta inconfundible de Elena. Permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, simplemente observando. Pedro se apartó de la ventana, el corazón latiendo aceleradamente. Cuando se atrevió a mirar nuevamente 5 minutos después, la figura había desaparecido. Se acostó junto a Carmen e intentó racionalizar lo que había visto. Tal vez no había sido Elena. Tal vez había sido otra persona, alguien esperando un taxi o simplemente paseando. Su mente podría estar jugándole trucos después del shock del reencuentro. Pero en el fondo de su corazón, Pedro sabía que Elena Varga había regresado a su vida, y que esta vez no había sido una coincidencia casual. Había algo en sus ojos, en la forma calculada de sus palabras, que le decía que esta historia apenas comenzaba. Mientras finalmente se quedaba dormido, Pedro no podía imaginar que Elena había pasado meses planificando este momento, estudiando sus rutinas, aprendiendo sobre su vida, preparándose meticulosamente para lo que vendría después. No podía saber que la mujer que una vez había amado con la pasión ciega de la juventud había pasado 10 años alimentando una obsesión que había crecido como un tumor en su alma, transformando el amor en algo mucho más peligroso. En su apartamento al otro lado de la ciudad, Elena Vargas se sentó frente a un ordenador portátil, scrolleando a través de fotografías de Pedro y Carmen. Fotos de su boda, de vacaciones, de cenas románticas, de Carmen con su vientre de embarazada. Todas las había obtenido de redes sociales y fuentes públicas, creando un dossier completo de la vida perfecta que Pedro había construido sin ella. Sonrió mientras cerraba el ordenador. La fase 1 de su plan había sido exitosa, el reconocimiento inicial, plantar la semilla de la inquietud. Ahora vendría la fase 2, y esa sería mucho más interesante. Pedro Alonso creía que había dejado el pasado atrás, pero Elena estaba a punto de demostrarle que algunos fantasmas nunca descansan en paz, y que el precio de la felicidad robada se paga con intereses compuestos. Pedro despertó sobresaltado a las 5 de la mañana, empapado en sudor frío. Había tenido pesadillas toda la noche, imágenes confusas de Elena gritando, de Carmen llorando, de un bebé que no podía alcanzar. Se incorporó cuidadosamente para no despertar a su esposa y se dirigió al baño. Se miró en el espejo y vio las ojeras profundas, los ojos inyectados en sangre. Hacía años que no se veía tan demacrado. Se salpicó agua fría en la cara, intentando borrar los restos del mal sueño, pero la sensación de inquietud persistía como una sombra. Carmen se movió en la cama cuando regresó. ¿Estás bien, cariño?, murmuró con voz somnolienta. Te has levantado varias veces durante la noche. Solo problemas de trabajo en la cabeza. Vuelve a dormir. Pero Pedro ya no pudo conciliar el sueño. Se quedó tumbado, mirando el techo, mientras su mente reproducía una y otra vez el encuentro con Elena. Cada detalle parecía más perturbador en retrospectiva: cómo conocía exactamente su horario, dónde estaba su coche, el hecho de que hubiera aparecido 2 veces en un solo día después de una década de ausencia. Cuando sonó el despertador a las 7, Carmen lo miró con preocupación. Pedro, tienes una cara terrible. ¿Seguro que estás bien? Solo necesito café, mintió, besándola en la frente. Tú descansa un poco más. En la cocina, mientras preparaba el desayuno, Pedro intentó racionalizar la situación. Quizás Elena había regresado a Madrid por trabajo y, al reconocerlo, había decidido saludar por cortesía. El hecho de que apareciera cerca de su edificio por la noche podría haber sido una coincidencia. Madrid era grande, pero ciertos barrios eran pequeños mundos donde era fácil encontrarse con conocidos. Se aferró a esta explicación mientras se duchaba y se vestía.
Tenía una semana importante por delante, 3 reuniones con clientes potenciales, la revisión final de los planos del proyecto San Jerónimo, y el viernes era el cumpleaños de Carmen. Había reservado mesa en su restaurante favorito, y había comprado un collar de perlas que había visto admirar semanas atrás. El trayecto al estudio fue reconfortante. Madrid matutina tenía su ritmo habitual, tráfico ordenado, comerciantes abriendo sus tiendas, estudiantes caminando hacia las universidades con prisa. Todo parecía normal, familiar, seguro. «Buenos días, Pedro», lo saludó Marta al llegar. «Tienes 3 llamadas pendientes de ayer, y la señora Mendoza quiere reunirse esta tarde para revisar los cambios en su proyecto». «Perfecto. ¿Algo más?» «Sí, llegaron unas flores para ti. Están en tu oficina». Pedro se dirigió a su despacho, y encontró un arreglo elegante de rosas rojas sobre su escritorio. El corazón le dio un vuelco. Carmen jamás le enviaba flores al trabajo, y menos rosas rojas. Con manos temblorosas, abrió la tarjeta adjunta. «Para celebrar nuestro reencuentro. Con cariño del pasado. Se dejó caer en su silla, sintiendo que las paredes del despacho se cerraban a su alrededor. No había firma completa, pero no la necesitaba. Elena no solo sabía dónde trabajaba, sino que había enviado flores como si fuera lo más natural del mundo. Como si tuviera derecho a hacerlo. «¿Pedro?» Marta asomó la cabeza por la puerta. «¿Están bien las flores? Son preciosas». «¿Quién las entregó?» «Un servicio de floristería. Una mujer muy elegante hizo el pedido especialmente para que llegaran esta mañana». Pedro asintió mecánicamente y Marta se retiró. Se quedó mirando las rosas durante varios minutos, como si fueran una bomba a punto de explotar. Finalmente las tomó y las arrojó al contenedor de basura junto a su escritorio. No podía permitir que Carmen las viera si venía a visitarlo. Intentó concentrarse en el trabajo, pero cada pocos minutos su mirada se dirigía involuntariamente hacia el contenedor donde había tirado las flores. A media mañana, el aroma dulzón de las rosas seguía impregnando su oficina, recordándole constantemente la presencia invisible de Elena. A las 11, sonó su teléfono móvil. Número desconocido. ¿Sí? «Hola, Pedro». La voz de Elena sonaba cálida, familiar, como si hubieran hablado ayer. «¿Recibiste mis flores?» Pedro sintió que el mundo se tambaleaba. Se levantó de su silla y cerró la puerta de su oficina. «Elena, ¿cómo conseguiste mi número?» «Oh, Pedro, vivimos en la era digital. No es difícil encontrar información sobre las personas. Especialmente sobre alguien tan exitoso como tú». El tono casual con el que lo decía lo alarmó más que si hubiera gritado. Había algo terriblemente calculado en esa naturalidad. «Elena, no sé qué pretendes, pero...» «No pretendo nada», lo interrumpió suavemente. «Solo quería hablar contigo. Han pasado tantos años. ¿No sientes curiosidad por saber cómo he estado? Mira, me alegra saber que estás bien, pero no creo que sea apropiado que...» «¿Apropiado?» La voz de Elena cambió ligeramente, adquiriendo un matiz más frío. «Fuimos muy importantes el uno para el otro, Pedro. Compartimos 4 años de nuestras vidas. ¿No crees que merezco al menos una conversación?» Pedro se pasó la mano libre por el cabello, sintiéndose atrapado. Parte de él, la parte que aún cargaba con la culpa de cómo había terminado su relación, sentía que Elena tenía razón. Pero su instinto le gritaba que mantuviera la distancia. «Está bien. Una conversación. Pero que sea breve. ¿Qué tal si almorzamos? Conozco un lugar tranquilo cerca de tu oficina». «No puedo. Tengo reuniones toda la tarde». «¿Esta noche entonces?» «Estoy casado, Elena. No puedo ir a cenar contigo». Un silencio tenso se extendió por la línea. Cuando Elena volvió a hablar, su voz sonaba herida. «Solo un café, Pedro. Media hora. Hay cosas que necesito decirte, cosas que he guardado durante años». Contra su mejor juicio, Pedro accedió. Quedaron en un café neutral en la Gran Vía a las 6 de la tarde. Cuando colgó, se sintió como si acabara de firmar un pacto con el diablo. El resto del día transcurrió en una bruma de ansiedad. Pedro cometió errores en los cálculos, se distrajo durante las reuniones y tuvo que pedirle a Marta que reprogramara 2 citas porque no podía concentrarse. Cuando Carmen lo llamó a media tarde para preguntarle cómo estaba, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para sonar normal.
¿Seguro que estás bien? Tu voz suena extraña. Solo el estrés del proyecto Velázquez. Ya sabes cómo me pongo cuando hay mucho dinero en juego. ¿Quieres que preparemos algo especial para cenar? Podríamos pedir comida tailandesa y ver esa película que querías. La normalidad doméstica de la propuesta de Carmen lo tranquilizó momentáneamente. Suena perfecto, mi amor. Llegaré hacia las 8. Pero primero tenía que enfrentar a Elena. El café que ella había elegido estaba en una zona turística bulliciosa de la Gran Vía, lleno de extranjeros y estudiantes. Pedro llegó puntualmente a las 6, y la encontró ya sentada en una mesa del fondo, elegantemente vestida con un traje negro que realzaba su figura aún espléndida. Elena había cambiado en la década transcurrida, pero seguía siendo hermosa de una manera perturbadora. Su cabello castaño estaba cortado en un bob sofisticado, llevaba un maquillaje impecable y joyas discretas pero caras. Parecía una mujer exitosa, segura de sí misma, nada que ver con la joven emocionalmente inestable que Pedro recordaba. Llegas puntual. Eso no ha cambiado, dijo Elena sonriendo cuando él se acercó. Pedro se sentó frente a ella, manteniendo deliberadamente la distancia. Dijiste que tenías algo que decirme. Directamente al grano. Tampoco eso ha cambiado. Elena tomó un sorbo de su café. ¿No vas a preguntarme cómo he estado estos 10 años? Elena, voy a ser claro contigo. Estoy felizmente casado, mi esposa está embarazada, y tengo una vida que me gusta. No sé qué buscas, pero... ¿Crees que he venido a seducirte? Elena rió, pero el sonido no tenía humor. Oh, Pedro, qué arrogante te has vuelto. Pedro se ruborizó, sintiéndose repentinamente estúpido. Entonces, ¿qué quieres? Elena lo miró durante un largo momento antes de responder. Sus ojos oscuros parecían estar evaluándolo, catalogando cada reacción. Quiero que sepas que me he hecho muy exitosa. Después de que me abandonaste en Sevilla. No te abandoné, Elena. Nuestra relación se había vuelto tóxica para ambos. ¿Tóxica? La máscara de serenidad de Elena se resquebrajó ligeramente. Yo te amaba con cada fibra de mi ser, y tú simplemente desapareciste. Sin explicaciones, sin intentar solucionarlo, sin darme la oportunidad de cambiar. Elena, hablamos de esto 1000 veces antes de que me fuera. Habías destrozado mi apartamento, amenazaste con suicidarte, alejas a todos mis amigos. Era joven. Estaba enamorada. Cometí errores, sí, pero tú eras todo mi mundo. Varios clientes del café se giraron para mirarlos. Pedro bajó la voz. Por favor, mantengamos la calma. Elena respiró profundamente y recompuso su expresión, pero Pedro pudo ver la furia contenida detrás de sus ojos. Tienes razón. Perdón. Como te decía, me he hecho muy exitosa. Completé mi doctorado en psicología, trabajé en Londres durante 5 años, abrí mi propia clínica en Barcelona. Tengo dinero, reconocimiento profesional, una vida plena. Me alegra oírlo. De verdad. Pero siempre me quedó una espina clavada, Pedro. La sensación de que nuestra historia no había terminado de la manera correcta. Que habían quedado cosas sin decir. Pedro sintió un escalofrío. La forma en que Elena pronunciaba las palabras, la intensidad de su mirada, le recordaba dolorosamente a la mujer obsesiva de la que había huido años atrás. Elena, fue hace 10 años. Ambos hemos seguido adelante. ¿Seguido adelante? Elena sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Cuéntame, Pedro, ¿le has hablado a tu esposa de mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. No veo por qué debería. Porque fui una parte importante de tu vida. Porque me conoces de maneras que ella nunca te conocerá. Porque, te guste o no, soy parte de quien eres hoy. Pedro se levantó abruptamente. Esta conversación se acabó. Siéntate, Pedro. La voz de Elena había adquirido un tono que él conocía demasiado bien, autoritario y peligroso. No hemos terminado. Sí, hemos terminado. Pedro dejó un billete de 5 euros sobre la mesa. Elena, no sé qué buscas, pero yo no formo parte de tu vida, y tú no formas parte de la mía. Fue bueno saber que estás bien. Que tengas una buena vida. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Elena lo detuvo. Dale mis saludos a Carmen. Pedro se giró lentamente.
Elena seguía sentada, tomando su café con toda naturalidad, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la taza, que resultaba amenazante. ¿Qué dijiste? Tu esposa. Carmen Ruiz, ¿verdad? Psicóloga infantil en la Clínica Esperanza. Una mujer encantadora, por lo que he podido ver. El mundo se detuvo alrededor de Pedro. La sangre se le heló en las venas. ¿Cómo conoces a mi esposa? Pedro, querido, vivimos en el mismo mundo profesional. La comunidad de psicólogos en Madrid no es tan grande. Es natural que nuestros caminos se crucen de vez en cuando. La forma casual en que lo decía hizo que Pedro se sintiera físicamente enfermo. Elena no solo había investigado su vida, sino que había hecho contacto con Carmen. Elena, si te acercas a mi esposa. ¿Qué, Pedro? ¿Qué harás? Elena finalmente alzó la vista hacia él, y en sus ojos había algo que lo llenó de terror. No estoy haciendo nada ilegal. Solo soy una colega profesional que ha cruzado algunas palabras amistosas con una colega embarazada. Pedro se acercó a la mesa y se inclinó hacia Elena, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Escúchame muy bien, Elena. Mantente alejada de mi familia. Lo que sea que creas que me debes, o que te debo, queda entre nosotros. Mi esposa no tiene nada que ver con nuestro pasado. Elena sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Pedro había visto en años. Oh, pero Pedro, tu esposa tiene todo que ver con nuestro pasado. Ella tiene la vida que yo debería haber tenido. El anillo que debería haber llevado. El bebé que debería haber cargado. Pedro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esta no era la Elena vulnerable y emocionalmente inestable de su juventud. Esta era una mujer calculadora, fría, peligrosa de una manera completamente nueva. «¿Estás loca?», susurró. «No, Pedro. Estoy finalmente cuerda. Y he venido a recuperar lo que me pertenece». Pedro salió del café como si lo persiguiera el diablo. Sus manos temblaban tanto que le costó trabajo encender el coche. Mientras conducía hacia casa, su mente trabajaba febrilmente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Elena no había regresado por casualidad. Había venido con un plan. Había investigado su vida, había hecho contacto con Carmen, y ahora hablaba como si tuviera derecho sobre su matrimonio, sobre su familia. Cuando llegó al apartamento, Carmen lo recibió con su sonrisa habitual, pero inmediatamente notó su expresión. «Pedro, estás pálido. ¿Qué ha pasado?» Pedro la abrazó con desesperación, inhalando su aroma familiar, sintiendo el vientre redondeado donde crecía su hijo contra su cuerpo. «Carmen, ¿has conocido recientemente a alguna psicóloga nueva? ¿Alguien llamada Elena?» Carmen se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Sí, hace unos días. Elena Varga. Una mujer muy elegante que se acaba de mudar a Madrid. ¿Por qué lo preguntas?» El corazón de Pedro se detuvo completamente. «¿Qué? ¿Qué te dijo?» «Nada especial. Hablamos sobre la clínica, sobre el embarazo. Fue muy amable, me preguntó sobre nombres para el bebé, sobre mi marido. Pedro, ¿qué está pasando? Te ves terrible». Pedro se dejó caer en el sofá, llevándose las manos al rostro. Elena no solo había hecho contacto con Carmen, sino que había estado recopilando información sobre su matrimonio, su embarazo, sus planes futuros. «Pedro, me estás asustando. ¿Conoces a Elena?» Pedro alzó la vista hacia su esposa, hacia esa mujer hermosa y embarazada que era su mundo entero, y supo que tenía que contarle la verdad. Al menos parte de ella. «Carmen, siéntate. Hay algo que tengo que contarte». Durante la siguiente hora, Pedro le relató a Carmen sobre su relación con Elena, omitiendo los detalles más perturbadores pero explicando lo tóxica que había sido la dinámica entre ellos. Le habló sobre el reencuentro de los últimos días, sobre las flores, sobre la conversación en el café. Carmen lo escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación y, finalmente, al miedo. «¿Crees que es peligrosa?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió Pedro. «La Elena que conocí era inestable, pero no violenta. Pero esta versión de Elena es diferente. Más calculada. Más fría». «Pedro, si ella se ha acercado a mí deliberadamente, si ha estado investigando nuestra vida, eso no es normal». «Lo sé. Mañana llamaré a la policía». «¿Y les dirás qué?».
¿Que tu exnovia te envió flores y habló conmigo en una conferencia profesional? No han violado ninguna ley, Pedro. Carmen tenía razón, y eso era lo que más lo aterrorizaba. Elena se había movido dentro de los límites legales, pero sus intenciones eran claramente siniestras. Esa noche, Pedro apenas durmió. Cada ruido en el edificio lo sobresaltaba, cada sombra que se movía fuera de la ventana le parecía amenazante. Carmen también estaba despierta y Pedro podía sentir su ansiedad llenando el dormitorio como una presencia física. A las 3 de la mañana, el teléfono de Pedro sonó. Número desconocido. Diga, susurró, saliendo del dormitorio para no despertar a Carmen. ¿No puedes dormir, Pedro? La voz de Elena sonaba divertida. Yo tampoco. Estoy demasiado emocionada pensando en nuestro futuro juntos. Elena, basta. ¿Vas a dejar a mi familia en paz? ¿O qué, Pedro? ¿Llamarás a la policía? ¿Les dirás que estoy acosándote? ¿Tienes alguna prueba? ¿Algún testigo? Pedro se dio cuenta de que Elena tenía razón. No tenía evidencia de amenazas explícitas, solo un patrón de comportamiento que cualquier abogado competente podría justificar como contactos casuales entre conocidos. ¿Qué quieres, Elena? Ya te lo dije. Quiero recuperar lo que me pertenece. Y voy a conseguirlo, Pedro. Poco a poco, paso a paso, voy a desarmar esa vida perfecta que has construido sobre las ruinas de mi corazón. La línea se cortó, dejando a Pedro temblando en la oscuridad de su sala de estar. Cuando regresó al dormitorio, Carmen estaba despierta. ¿Quién era? Número equivocado, mintió Pedro, pero sabía que Carmen no le creía. Los siguientes días pasaron en una tensión constante. Pedro contó a Marta sobre la situación, y le pidió que no le pasara llamadas de Elena ni aceptara más entregas de flores. Cambió su número de teléfono móvil, y consideró contratar un servicio de seguridad privada. Pero Elena parecía haber desaparecido tan súbitamente como había aparecido. No hubo más llamadas, no más flores, no más apariciones casuales. Pedro comenzó a pensar que tal vez la confrontación en el café había sido suficiente para disuadirla. Se equivocaba. El viernes por la tarde, mientras esperaba a Carmen en el restaurante donde celebrarían su cumpleaños, Pedro recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Mira debajo de tu plato. Con manos temblorosas, Pedro levantó su plato y encontró una fotografía. Era Carmen saliendo de la clínica donde trabajaba, tomada obviamente sin su conocimiento. En la parte de atrás, con letra manuscrita elegante, había un mensaje. Qué vulnerable se ve una mujer embarazada caminando sola por la noche. Dale mis saludos en su cumpleaños. Pedro alzó la vista y escaneó el restaurante desesperadamente, pero Elena no estaba por ningún lado. Cuando Carmen llegó 5 minutos después, radiante y hermosa en su vestido azul favorito, Pedro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarse. ¿Lista para una noche especial?, preguntó Carmen, besándolo. Pedro sonrió y le entregó la caja con el collar de perlas, pero por dentro se sentía como si estuviera en caída libre. Elena había escalado su juego, y ahora Carmen estaba directamente en su línea de fuego. Mientras cenaban y Carmen le contaba alegremente sobre sus pacientes de la clínica, Pedro no podía dejar de mirar hacia las ventanas, hacia las sombras, hacia cada rostro desconocido en el restaurante. En algún lugar ahí fuera, Elena estaba observando, planificando, preparándose para su siguiente movimiento. Y Pedro sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que lo peor estaba aún por venir. Pedro ya no reconocía al hombre que miraba desde el espejo del pequeño baño de su nuevo apartamento. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de esperanza, ahora estaban hundidos y rodeados de ojeras profundas que parecían cavernas en su rostro demacrado. Había perdido más de 10 kilos, su cabello había encanecido prematuramente en las sienes, y sus manos temblaban constantemente, incluso cuando dormía las pocas horas que el terror nocturno le permitía descansar. El agua fría del grifo no lograba despertar la sensación de estar viviendo una pesadilla permanente. Cada mañana esperaba despertar en su antigua cama, junto a Carmen, con el aroma del café recién hecho llenando su hogar en Malasaña. Pero cada mañana la realidad lo golpeaba como un martillo, su vida anterior había sido meticulosamente destruida, pieza por pieza, por una mujer que había convertido el amor en la forma más sofisticada de tortura. La rutina matutina que una vez había sido su momento favorito del día ahora se había convertido en un ritual de supervivencia.
Café instantáneo en lugar del café molido que Carmen preparaba con tanto cuidado. Tostadas secas sin el aceite de oliva virgen que compraban en el mercado de San Antón. Silencio absoluto donde antes había risas, planes para el día, conversaciones sobre el futuro de su hijo por nacer. Pedro se vistió mecánicamente con la misma ropa que había usado durante toda la semana. Ya no importaba la imagen profesional, ya no había clientes que impresionar ni proyectos que presentar. Su armario, que una vez había estado lleno de trajes italianos y camisas de diseñador, ahora contenía solo unas pocas prendas básicas que había logrado salvarse cuando los embargos se llevaron el resto de sus posesiones. El apartamento en Malasaña había sido embargado hacía 2 meses, junto con todos los muebles que habían elegido juntos, las obras de arte que habían coleccionado durante sus viajes, los libros de arquitectura que habían sido su pasión, incluso las fotografías de su boda que colgaban en las paredes del pasillo. Todo había sido catalogado, valorado y subastado para pagar las demandas que Elena había orquestado contra él. Carmen se había ido hacía 3 meses, llevándose consigo a su hijo recién nacido, Diego, después de que Elena lograra convencerla de que Pedro había mantenido una aventura durante todo el embarazo. Las pruebas que Elena había fabricado eran tan convincentes que ni siquiera Pedro había podido explicar su falsedad de manera coherente. Facturas de hoteles donde supuestamente se había hospedado con otra mujer, cargos en su tarjeta de crédito que él jamás había hecho pero que aparecían en sus estados de cuenta como si fueran reales. Fotografías expertamente manipuladas que lo mostraban entrando y saliendo de lugares comprometedores. Testimonios de testigos que juraban haberlo visto en situaciones íntimas con una misteriosa mujer rubia. El golpe más devastador había sido cuando Elena consiguió que una actriz se presentara en su casa, frente a Carmen, afirmando estar embarazada de Pedro y exigiendo que asumiera la responsabilidad de su hijo. La mujer tenía detalles íntimos sobre Pedro que solo alguien muy cercano podría conocer, la pequeña cicatriz en su hombro izquierdo de cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años, su manía de tamorilear con los dedos cuando estaba nervioso, incluso el nombre de su primera mascota. Carmen, de 7 meses de embarazo, agotada emocionalmente por meses de acoso psicológico sutil, había sufrido un colapso nervioso aquella noche. Entre lágrimas histéricas, había gritado que ya no sabía qué era real y qué era mentira, que sentía como si estuviera perdiendo la cordura. Pedro había intentado explicar, había suplicado, había llorado junto a ella, pero el daño estaba hecho. La confianza, ese fundamento invisible pero crucial de cualquier matrimonio, había sido pulverizada como cristal bajo un martillo. Lo más perverso del plan de Elena era cómo había usado la profesión de Carmen en su contra. Como psicóloga, Carmen estaba entrenada para detectar mentiras, manipulación y comportamiento anómalo. Pero Elena había sido más astuta, había presentado la información de manera que pareciera que Pedro era un sociópata expertamente entrenado en el arte del engaño. Cada negativa de Pedro, cada intento de explicación, era presentado como evidencia adicional de su naturaleza manipuladora. Los mentirosos compulsivos siempre niegan con más vehemencia, había susurrado Elena al oído de Carmen durante una de sus sesiones de apoyo que había comenzado a ofrecer cuando Carmen empezó a dudar de su matrimonio. Los psicópatas son encantadores, convincentes. Por eso es tan difícil detectarlos hasta que es demasiado tarde. Elena había estudiado psicología durante años, sabía exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar, qué inseguridades magnificar. Había convertido a Carmen en un instrumento de su propia venganza, usando el amor de la mujer por Pedro como el arma para destruir a ambos. Fotografías de él entrando en hoteles, mensajes de texto falsos enviados desde números clonados que aparecían en el teléfono de Pedro sin que él tuviera idea de cómo habían llegado allí, testimonios de testigos pagados que juraban haber visto a Pedro con otra mujer en lugares específicos y en fechas concretas. Elena había orquestado cada detalle con la precisión de un cirujano forense, y la paciencia de una araña tejiendo su tela durante meses. Pero el golpe más cruel había llegado cuando Carmen estaba de 8 meses y medio, apenas 2 semanas antes de la fecha prevista del parto. Elena había enviado a Carmen un video aparentemente grabado en secreto donde se veía a Pedro besando apasionadamente a una mujer en la escalera de su propio edificio. La mujer en el video era físicamente idéntica a Elena de espaldas, pero cuando se giraba, tenía el rostro de Carmen digitalmente superpuesto. El mensaje implícito era devastador: Pedro no solo la estaba engañando, sino que había elegido a una mujer que se parecía a ella, como si Carmen fuera fácilmente reemplazable.
La crueldad psicológica del gesto era tan refinada que habría impresionado a los torturadores más experimentados de la historia. Carmen, embarazada, vulnerable y aterrorizada por meses de acoso psicológico que no podía identificar claramente pero que sentía como una presión constante en su vida, finalmente había perdido la fe en el hombre que amaba. La noche que vio el video, había empacado sus cosas y se había ido a casa de su hermana en Guadalajara, dejando solo una nota: no puedo seguir viviendo esta mentira. Cuando nazca el bebé, mi abogado se pondrá en contacto contigo para los temas legales. Alonso y Asociados había cerrado definitivamente hacía 4 meses, después de una serie de desastres profesionales que habían llegado como una avalancha imparable. Elena había logrado sabotear sistemáticamente cada uno de sus proyectos con la precisión quirúrgica de alguien que había estudiado cada aspecto de su carrera profesional. El proyecto Velázquez, que una vez había representado el pináculo de sus ambiciones arquitectónicas, había sido el primero en caer. Elena había filtrado los planos confidenciales a un competidor que había presentado una propuesta casi idéntica una semana antes que Pedro. Cuando los inversionistas descubrieron la coincidencia, asumieron que Pedro había copiado el diseño de la competencia y lo demandaron por fraude intelectual. La demanda había sido retirada cuando se descubrió que el otro arquitecto había recibido los planos de una fuente anónima, pero el daño a la reputación de Pedro ya estaba hecho. En el mundo cerrado de la arquitectura madrileña, los rumores volaban más rápido que los hechos, y pronto Pedro se encontró con que los clientes cancelaban reuniones y los proveedores demandaban pagos adelantados. El proyecto de la señora Mendoza en La Moraleja había sido saboteado de una manera aún más siniestra. Elena había sobornado al inspector de obras municipales para que encontrara irregularidades estructurales en la construcción que estaba ya en su fase final. Las violaciones eran técnicamente reales, pero solo porque alguien había saboteado físicamente las instalaciones durante la noche, aflojando pernos críticos y alterando mediciones que Pedro había verificado personalmente días antes. La investigación posterior reveló que el sabotaje había sido obra de vándalos desconocidos, pero la señora Mendoza había perdido la confianza en Pedro, y había demandado por negligencia profesional, y daños y perjuicios que ascendían a más de 200.000 euros. Uno por uno, durante 6 meses, todos los proyectos de Pedro habían encontrado obstáculos inexplicables. Permisos que desaparecían misteriosamente de los archivos municipales. Proveedores que súbitamente aumentaban sus precios o cancelaban contratos firmados. Trabajadores clave que renunciaban sin explicación en momentos críticos de las construcciones. Al principio, Pedro había atribuido estos problemas a una racha de mala suerte. Pero cuando comenzó a notar patrones, cuando se dio cuenta de que cada desastre llegaba en el momento más dañino posible, comprendió que estaba siendo sistemáticamente destruido por alguien que conocía íntimamente todos los aspectos de su negocio. El golpe final había llegado cuando el Colegio de Arquitectos de Madrid había recibido denuncias anónimas sobre supuestas irregularidades éticas en varios de sus proyectos anteriores. Las acusaciones eran lo suficientemente serias como para requerir una investigación formal, y aunque Pedro estaba seguro de que serían desestimadas, el proceso podía durar meses. Mientras tanto, su licencia profesional había sido suspendida temporalmente. Sin licencia para ejercer, con su reputación destrozada por los rumores y las demandas pendientes, y con sus recursos financieros agotados por los costos legales, Pedro había sido forzado a cerrar Alonso y Asociados y despedir a Marta, que había trabajado fielmente para él durante 8 años. La mujer había llorado cuando él le entregó su cheque final, no solo por perder su trabajo, sino por ver al hombre que respetaba reducido a una sombra de sí mismo. Pedro se encontraba ahora en un estudio diminuto en Lavapiés, un barrio que había elegido precisamente por su anonimato, y porque el alquiler era lo único que podía permitirse con los escasos ingresos que obtenía de trabajos esporádicos de diseño freelance. El apartamento tenía una habitación, un baño microscópico y una cocina que era más bien un armario con una placa eléctrica. Las paredes estaban manchadas de humedad, y el sistema de calefacción funcionaba cuando quería, lo que en el crudo invierno madrileño significaba que Pedro pasaba las noches tiritando bajo mantas baratas. Había vendido todo lo que Elena aún no había logrado embargar. Su coche BMW había sido reemplazado por un Metro de segunda mano que tenía más kilómetros que años de vida. Su reloj Omega había sido empeñado para pagar el depósito del apartamento. Los libros de arquitectura que había coleccionado durante años habían sido vendidos a un anticuario por una fracción de su valor real.
Lo más doloroso había sido vender el anillo de compromiso que había comprado para Carmen antes de pedirle matrimonio. Era un solitario de 2 quilates que había tardado 6 meses en pagar, trabajando horas extra y ahorrando cada euro. Había representado sus sueños, sus esperanzas, su futuro juntos. El joyero que se lo compró le había dado apenas 1/3 de lo que había costado originalmente, y Pedro había tenido que salir corriendo de la tienda para vomitar en un callejón, sintiéndose como si acabara de vender su alma. Los trabajos de freelance que conseguía eran esporádicos e irónicos: diseñar logotipos para pequeñas empresas, hacer planos básicos para reformas menores de pisos, crear presentaciones digitales para arquitectos más jóvenes que aún tenían carreras intactas. Era trabajo que podía hacer cualquier estudiante de arquitectura de segundo año, pero era todo lo que Elena aún no había logrado destruir. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que ella encontrara la manera de sabotear también estos pequeños proyectos. Ya había comenzado a sospechar que algunos clientes potenciales recibían llamadas anónimas advirtiendo sobre su inestabilidad profesional y su problemático historial reciente. Varios trabajos que parecían seguros habían sido cancelados en el último momento sin explicación convincente. Pedro mantenía 3 teléfonos móviles diferentes, todos prepagados, cambiándolos semanalmente en un intento patético de mantenerse un paso adelante de Elena. Pero sabía que era inútil. Ella parecía tener acceso a información que debería haber sido imposible de obtener. Sus movimientos, sus contactos, incluso sus pensamientos más íntimos parecían ser un libro abierto para ella. El teléfono sonó, sobresaltándolo de sus pensamientos oscuros como siempre lo hacía cualquier sonido inesperado. Sus nervios estaban tan destrozados que el simple ruido de una puerta cerrándose en el pasillo lo hacía saltar como si hubiera oído un disparo. Era el Nokia básico que había comprado esa semana, el único que Elena aún no había descubierto, aunque sabía que también este sería comprometido pronto. ¿Pedro? La voz de Carmen sonaba lejana, cansada, pero también desesperada. Soy yo. Pedro sintió que su corazón se detenía completamente. No había hablado con su esposa en 2 meses y medio, no desde que ella había cambiado su número de teléfono, y le había prohibido cualquier contacto a través de su abogado. Escuchar su voz era como recibir agua en el desierto, y fuego en las venas al mismo tiempo. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo está Diego? La simple mención del nombre de su hijo le provocó un dolor físico en el pecho. Diego tendría ahora 4 meses, estaría comenzando a sonreír, tal vez intentando sostener la cabeza. Pedro se había perdido los primeros pasos del desarrollo de su propio hijo, esos momentos mágicos que jamás regresarían. Pedro, necesito que vengas. Está pasando algo terrible. La voz de Carmen se quebró, y Pedro pudo oír que estaba llorando. Era un llanto desesperado, el tipo de llanto que viene de lo más profundo del alma cuando ya no se puede soportar más dolor. ¿Qué ocurre? ¿Estáis bien? Elena. Elena ha estado. Pedro, creo que me está volviendo loca. Aparece en todas partes donde voy. En el supermercado donde compro los pañales de Diego, en el parque donde llevo a pasear el cochecito cuando necesita tomar aire fresco, fuera de casa de mi madre cuando voy a visitarla. Nunca hace nada amenazante, nunca dice nada. Simplemente está ahí, parada, mirándome, sonriendo esa sonrisa terrible que me hiela la sangre. Pedro cerró los ojos, sintiendo una mezcla de furia y terror corriendo por sus venas como lava fundida. Había esperado que Elena se conformara con destruir su matrimonio y su carrera, pero debería haber sabido que su sed de venganza no tendría límites. Para Elena, la destrucción de Pedro no estaría completa mientras Carmen y Diego existieran como recordatorios de la vida que ella sentía que le habían robado. Carmen, tienes que irte de Madrid. Lleva a Diego y vete lejos de aquí. A Francia, a Portugal, a cualquier lugar donde ella no pueda encontrarte. No puedo huir para siempre, Pedro. No puedo vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando verla en cada esquina. Y además, Carmen hizo una pausa larga, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Creo que nos equivocamos. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. El corazón de Pedro comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que Carmen podría escucharlo a través del teléfono. Carmen. He estado pensando en todas esas pruebas que aparecieron contra ti durante meses. Pensando realmente, analizándolas con la mente fría que debería haber usado desde el principio. Y hay cosas que no encajan, Pedro.
Detalles que son demasiado perfectos, demasiado convenientes. Como si alguien hubiera construido una historia demasiado elaborada para ser verdad. Carmen. Elena vino a verme ayer. Me dijo que había mentido. Me dijo que nunca habías tenido una aventura, que todo había sido una elaborada venganza porque la habías dejado hace años. Pedro sintió una mezcla de esperanza y terror corriendo por sus venas. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que estaba loca. Que si había mentido sobre ti, no tenía ningún derecho a destrozar nuestro matrimonio. Y entonces cambió completamente. Su cara se transformó en algo horrible, Pedro. Me dijo que si no podía tenerte, se aseguraría de que nadie te tuviera jamás. ¿Dónde estás ahora? En casa de mi hermana, en Guadalajara. Pero Pedro, estoy asustada. Elena conoce todos nuestros movimientos. Es como si tuviera espías en todas partes. Escúchame, Carmen. Voy para allá ahora mismo. No salgas de casa, no abras la puerta a nadie. Voy a terminar con esto de una vez por todas. Pedro colgó y se dirigió rápidamente a su armario. Tenía una pistola que había comprado legalmente 2 meses atrás, cuando el acoso de Elena había escalado a amenazas físicas. Nunca había pensado en usarla, pero ahora, sabiendo que Elena había involucrado a su hijo, mientras conducía hacia Guadalajara en su viejo Toyota, el único coche que Elena no había logrado hacerle embargar, Pedro reflexionó sobre los últimos meses de terror. Elena había demostrado ser mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. No solo había destruido su carrera y su matrimonio, sino que había convertido su vida entera en una pesadilla de paranoia y miedo. Había intentado todo, cambiar de números de teléfono, mudarse de apartamento, incluso había contratado a un detective privado para que encontrara evidencia del acoso de Elena. Pero ella siempre estaba un paso adelante, siempre dentro de los límites legales, siempre con una explicación inocente para cada coincidencia siniestra. Pedro llegó a Guadalajara al anochecer. La casa de la hermana de Carmen era una pequeña villa en las afueras del pueblo. Cuando Carmen abrió la puerta, Pedro casi no la reconoció. Había perdido peso, tenía el cabello descuidado y sus ojos mostraban el mismo terror que él veía en el espejo cada mañana. Se abrazaron desesperadamente en el umbral, y por un momento, Pedro sintió que tal vez había esperanza. Tal vez podrían reconstruir lo que Elena había destrozado. ¿Dónde está Diego?, preguntó. Durmiendo arriba. Pedro, he estado tan ciega, tan estúpida. No, amor. Elena es muy inteligente, muy calculadora. Engañó a todos. Se sentaron en la pequeña sala, y Carmen le contó todo lo que había ocurrido en los últimos meses, las llamadas anónimas en medio de la noche, los extraños regalos que aparecían en su puerta, la sensación constante de ser observada. Creo que tiene cámaras en mi apartamento, dijo Carmen. O espías. Porque sabe cosas que solo podría saber si me hubiera estado vigilando constantemente. Carmen, tenemos que ir a la policía. Con testimonios de ambos, tal vez. El sonido de vidrios rompiéndose los interrumpió. Una ventana de la cocina había explotado hacia adentro, y una figura vestida de negro se deslizó por la abertura con gracia felina. Elena. Pero esta no era la Elena elegante y controlada que Pedro recordaba. Su cabello estaba despeinado, su ropa era oscura y práctica, y en su mano derecha sostenía un cuchillo de cocina que brillaba bajo la luz de la lámpara. Hola, Pedro, dijo Elena con una sonrisa que helaba la sangre. Hola, Carmen. Lamento interrumpir vuestra emotiva reconciliación. Pedro se colocó instintivamente delante de Carmen, que había comenzado a retroceder hacia las escaleras. Elena, has llegado demasiado lejos. Esto tiene que parar. ¿Parar? Elena rió, pero el sonido era quebrado, histérico. Después de todo lo que me has hecho pasar, después de 10 años de terapia, de noches sin dormir, de una vida vacía porque el único hombre que amé me abandonó como si fuera basura. Elena, puedes obtener ayuda. No tienes que hacer esto. No necesito ayuda, gritó Elena. Necesito justicia. Necesito que pagues por lo que me robaste. Carmen había llegado al pie de las escaleras. Elena, por favor, no hagas daño a mi bebé. Él no tiene nada que ver con esto. Elena dirigió su atención hacia Carmen, y Pedro vio algo terrible en sus ojos, una locura fría y calculada que era mucho peor que la pasión descontrolada de su juventud.
Tu bebé, dijo Elena lentamente. El bebé que debería haber sido mío. La familia que Pedro me robó para dársela a ti. Elena, escúchame, dijo Pedro, moviéndose lentamente hacia ella. Si quieres hacerme daño, hazlo. Pero deja ir a Carmen y al niño. Ellos no te han hecho nada. Me han hecho todo. Elena giró hacia él, blandiendo el cuchillo. Cada día que han sido felices ha sido un día que me han robado a mí. Pedro vio que Elena estaba completamente perdida en su locura, y supo que no había manera de razonar con ella. Lentamente, llevó su mano hacia la pistola que tenía escondida bajo la chaqueta. No hagas eso, Pedro, dijo Elena suavemente, como si pudiera leer sus pensamientos. Si sacas esa pistola, lo primero que haré será subir corriendo esas escaleras y cortar la garganta de tu precioso bebé. Pedro se congeló. Elena sonrió. Eso pensé. Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien. Es una de las cosas que amé de ti. Y una de las cosas que más odio. ¿Qué quieres, Elena? ¿Qué tengo que hacer para que termines con esto? Elena lo miró durante un largo momento, como si estuviera considerando la pregunta seriamente. Quiero que elijas, Pedro. Como me hiciste elegir a mí hace 10 años. ¿Elegir qué? Ella oyó. Elena señaló hacia Carmen con el cuchillo. Si realmente me amas, si reconoces que lo que teníamos era especial, ven conmigo ahora. Deja todo esto atrás y vámonos juntos. Como debería haber sido siempre. ¿Y si me niego? La sonrisa de Elena se volvió terrible. Entonces me aseguraré de que nunca más tengas la opción de ser feliz. Comenzando por esa puta y su bastardo. Fue entonces cuando Carmen se movió. Con un grito desesperado, se lanzó desde las escaleras hacia Elena, obviamente intentando proteger a su hijo aún a costa de su propia vida. Elena giró instintivamente hacia la amenaza, levantando el cuchillo. Pedro se movió al mismo tiempo, sacando la pistola y apuntando, pero todo ocurrió demasiado rápido. El cuchillo se hundió en el pecho de Carmen con un sonido húmedo y terrible. Carmen se desplomó al suelo, la sangre extendiéndose rápidamente por su blusa blanca. No. El grito de Pedro fue animal, primitivo. Elena se giró hacia él, el cuchillo goteando sangre, con una expresión de triunfo terrible en su rostro. Ahora ya no tienes que elegir, Pedro. Problema resuelto. Pedro disparó. La bala impactó en el pecho de Elena, enviándola hacia atrás contra la pared. Ella se deslizó lentamente hacia el suelo, una expresión de sorpresa sustituyendo al triunfo en sus facciones. Pedro se precipitó hacia Carmen, tomándola en sus brazos mientras marcaba el número de emergencias con manos temblorosas. Carmen, aguanta, mi amor. Todo va a estar bien. Pero Carmen estaba perdiendo demasiada sangre. Sus ojos, que una vez habían brillado con amor y risas, se estaban apagando lentamente. Pedro, susurró, cuida de Diego. Dile que su madre lo amaba. No hables así. Vas a estar bien. La ambulancia viene en camino. Carmen sonrió débilmente y llevó una mano temblorosa a la mejilla de Pedro. Te perdono, murmuró. Por todo. Te amo, Pedro Alonso. Sus ojos se cerraron y no volvieron a abrirse. Pedro se quedó allí, sosteniendo el cuerpo sin vida de la mujer que había amado más que a su propia vida, mientras el llanto de su hijo huérfano llenaba la casa silenciosa. Cuando llegó la policía, encontraron a Elena Varga aún viva, aunque gravemente herida. Con su último aliento, logró murmurar, al final gané. Le quité lo que más amaba. Elena murió en el hospital 3 horas después, pero había logrado su objetivo final. Pedro Alonso había perdido todo, su carrera, su esposa, su familia, su futuro. Lo único que le quedaba era un bebé al que tendría que criar solo, cargando para siempre con el peso de lo que su pasado había costado. Pedro empujaba el columpio donde Diego, ahora un niño de 5 años con los ojos de su madre, reía alegremente en el parque de un pequeño pueblo en los Pirineos. Se habían mudado allí después del juicio, después de que Pedro fuera absuelto de los cargos por defensa propia, pero condenado por la sociedad a cargar para siempre con la culpa de lo que había ocurrido. Había intentado reconstruir su vida lo mejor que podía. Trabajaba como profesor de dibujo técnico en la escuela local, vivía en una casita modesta, y se dedicaba completamente a criar a Diego. El niño no sabía nada sobre Elena Varga, solo que su madre había muerto en un accidente cuando él era muy pequeño. A veces, en las noches silenciosas,
Pedro se preguntaba si podría haber hecho algo diferente. Si podría haber protegido mejor a Carmen, si podría haber detectado antes la locura de Elena, si podría haber evitado de alguna manera la tragedia que había destruido tantas vidas. Pero luego miraba a Diego, que tenía la sonrisa de Carmen y su gentileza innata, y sabía que tenía que seguir adelante. Por él, por la memoria de Carmen, y porque la alternativa era sumergirse en la misma oscuridad que había consumido a Elena. «Papá», más alto, gritó Diego desde el columpio. Pedro sonrió, empujando el columpio un poco más fuerte, y por un momento, solo por un momento, logró olvidar el precio terrible que había pagado por una felicidad que una vez había creído robada. El amor, había aprendido Pedro de la manera más dolorosa posible, no era algo que se pudiera poseer, controlar o reclamar. Era algo que se daba libremente o no se daba en absoluto. Y cuando se intentaba forzarlo, cuando se convertía en obsesión, no solo se destruía a sí mismo, sino que arrastraba consigo todo lo que tocaba. Elena Varga había conseguido su venganza, pero al final, lo único que había logrado era demostrar que algunas heridas del corazón, cuando se dejan que se infecten con odio y obsesión, pueden volverse tan venenosas que terminan matando no solo a quien las porta, sino a todos los que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. La venganza del pasado había sido completa, pero el precio había sido demasiado alto para todos los involucrados. Y en el final, no había ganadores, solo víctimas de una pasión que se había transformado en algo monstruoso. Pedro Alonso había aprendido que el pasado, cuando no se deja ir, puede convertirse en el peor enemigo del presente. Y que a veces, el precio de no enfrentar nuestros demonios es perder todo lo que realmente importa.